Mi nombre es Francisco Javier Cortés Guanga, soy dirigente indígena del pueblo Aguá, de la edad de 14 años. Llevo 20 años en proceso. Soy en la actualidad gobernador y representante legal del resguardo indígena Piguambí Palangala del distrito de Tumaco, asociado a la organización UNIPA. Con relación a nuestros derechos fundamentales como pueblos indígenas, en este caso como el pueblo Aguá, es decir que el pueblo Aguá es un pueblo milenario, es un pueblo que viene resistiendo desde la historia y trayendo la historia en el marco de la resistencia. Entre eso nosotros tenemos nuestra propia legislación, sobre todo más oral, conocida desde nuestros mayores, y entre esos tenemos la ley de origen, tenemos en el marco de nuestra cosmovisión Aguá, también está, digamos, la aplicación de justicia propia en el marco de nuestra legislación autónoma, es decir, en el marco de nuestro propio proceso como Aguá, ¿sí? Entonces, en este sentido, tenemos nuestra propia forma de castigar, nuestra propia forma de sancionar, y de alguna otra manera, digamos, es reconocida por nuestras comunidades. Hoy se está consolidando ya por documentos, como es dentro del plan de vida, y entre esos es el reglamento de aplicación de justicia propia. Pero aparte de toda esta legislación propia que tenemos autónoma, esta legislación que es milenaria por historia, que es de acuerdo a nuestros usos y costumbres, de acuerdo a la espiritualidad, de acuerdo a todo un proceso espiritual y milenario que los mayores traen, ¿sí? Que es la forma de ver el mundo, de castigar. ¿Por qué? Porque para nosotros todo lo que nos rodea en el territorio es agua, y cada árbol, cada animal, cada otro compañero agua que nos haga acompañe en el territorio, pues se tiene que respetar y tiene su propia, digamos, forma de castigar. Por ejemplo, el ojeado de la piedra. La piedra es un agua más para nosotros, el río es un agua más para nosotros. Entonces ahí se hace el ojeado de la piedra. Eso lo castiga la madre naturaleza cuando usted no pide permiso para, por ejemplo, va a un río desconocido en medio de la montaña y tiene que pedir permiso para poder bañar, para poder tomar agua. Si no, le ojea la piedra o le ojea el río, ¿sí? Porque usted está irrespetando la ley de la naturaleza, ¿sí? Con relación a esto, también en el marco, digamos, ya de la reivindicación de derechos, aparte de la Constitución del 86, donde nos catalogaban como salvajes, como menores de edad, y que bueno, y entonces nos decían que éramos los indios por allá, o ni siquiera nos decían indios, sino salvajes, en la Constitución del 86. A partir de una reivindicación de derechos, organizaciones nacionales, movimiento indígena nacional, donde empezó a plantear la constituyente del 91, y es donde empezamos digamos, nuestros constituyentes indígenas, en ese entonces Lorenzo Muelas, entre otros compañeros del movimiento indígena colombiano, donde se empezó ya a plasmar en la Carta Constitucional del país, a plasmar nuestros derechos, como es el artículo 246 de la Constitución, donde nos habla de la autonomía y jurisdicción que tenemos dentro de los territorios, ¿sí? Y dice que nosotros podemos sancionar, castigar, investigar en el marco de nuestro ámbito territorial. Entonces, hoy todo lo milenario hubo de alguna otra manera un reconocimiento en la Constitución, pero no fue porque quisieron, sino porque la lucha indígena en el marco de movilizaciones, en el marco de las tomas que se hicieron en su momento, pues entonces los indígenas lograron, los compañeros en su momento lograron meter estos derechos, pero también el derecho al territorio, el derecho a la educación propia, el derecho a fortalecer la salud propia, el derecho a tener nuestros propios sistemas que tenemos como comunidades indígenas. Entonces está el artículo 246 de la Constitución. Está entre esos también, últimamente, digamos, que
que ha salido, que es el decreto 1953, que es el decreto autonómico, que es el que habla de la administración en los territorios, de la administración a la educación, a la salud. Es decir, que el movimiento indígena ha ido avanzando de alguna u otra manera y por eso los resguardos somos entidades territoriales, ¿sí? Entidades territoriales indígenas que, que defendemos nuestros derechos, que tenemos una autonomía administrativa, una autonomía territorial, una autonomía que nos permite diseñar y avanzar nuestro propio plan de vida y que ese plan de vida nos permite consolidar los sueños y las proyecciones de nuestras comunidades. Entonces, entre la articulación de esas dos jurisdicciones, digamos, toda la lucha que ha venido dando nuestros mayores, el movimiento indígena colombiano, pero también el pueblo aguá a partir de los 80, donde empezamos a dar la lucha de reivindicación de derechos, yo creo que hoy hemos avanzado de manera significativa. Nos falta mucho, es decir, hay muchas leyes que amparan a los pueblos indígenas, en el caso al pueblo aguá, está el auto 004, está el auto 174, está el auto 620 y tenemos escenarios donde podemos propiciar, digamos, o dinamizar todos los derechos que hemos ganado como pueblos indígenas, en este caso como el pueblo aguá. En ese sentido, entonces, pues ahí vamos caminando la palabra, vamos articulando y vamos haciendo de que también haya un reconocimiento a nuestra propia ley, pero también un reconocimiento a nuestra propia protección, es decir, a la Guardia Indígena como defensores, como digamos agentes de derechos humanos, defensor a la vida, al territorio. Entonces, esta dinámica del movimiento indígena nos ha dejado y nos sigue dejando, digamos, a nosotros una experiencia de reivindicación de derechos importantes para el territorio, porque hoy nosotros tenemos nuestros resguardos constituidos, no es porque quieren, sino porque el movimiento indígena, los indígenas hemos luchado por defender el territorio, por proteger nuestros territorios, pero eso no ha sido fácil. Es como hoy estamos aquí nosotros estamos hablando en el marco de la ley propia, tener nuestros propios sistemas, el tema de educación propia, por ejemplo, recuperar nuestro idioma, nuestra lengua propia, en este caso que es el aguapit, como pueblo indígena aguá, pero también fortalecer nuestra medicina tradicional, con nuestros médicos, con nuestras parteras, con todo lo que nos rodea dentro del territorio. Entonces, son diversas leyes, son diversas, digamos, normas que hemos ganado en el país que tendríamos que hacer un recorrido, digamos, desde la historia hasta el momento. ¿Qué es lo que hemos ganado como movimiento indígena? Pues hemos ganado bastante, hemos ganado, digamos, de alguna otra manera ese respeto, pero también esa admiración de los otros sectores sociales, populares que están en el país, porque de alguna otra manera hemos demostrado que tanto los indígenas y otros sectores estamos en el territorio defendiendo la vida, defendiendo nuestra propia dignidad como pueblos, y por eso hoy estamos incluso aquí en esta minga. Esto es un ejercicio de gobierno propio, esto es un ejercicio y estamos aquí aplicando nuestra propia ley, sin afectar a los demás, sin llegar a ninguna falta de respeto. Aquí estamos nosotros ejerciendo nuestro propio sistema normativo aguá, ¿sí? Es decir, estamos haciendo nuestro proceso de reivindicación. ¿Por qué? Porque desafortunadamente desde la historia no tenemos gobiernos que se pueda dialogar, no tenemos gobiernos que se pueda conversar de manera diplomática. Entonces al movimiento indígena y a los otros sectores nos ha tocado hacer procesos de reivindicación fuerte, pararnos en la vía un mes, 2 meses, porque desafortunadamente no tenemos un gobierno que realmente escuche sin que las comunidades hagan esto, y un gobierno que haga sin que las comunidades exijan, sino realmente aplicar lo que dice la Constitución, lo que dice el artículo 7 de la Constitución, donde reconoce la diversidad étnica en el país y que todos y todas tenemos nuestros mismos derechos. Entonces en Colombia está la legislación ordinaria, pero también está nuestra legislación indígena, pero también está nuestra ley propia que es de cada pueblo. La ley propia, la legislación indígena abarca a los 106 pueblos indígenas, pero nuestra ley propia
esa nos abarca a cada pueblo. Nuestro propio sistema es para cada pueblo. Nuestra forma de trabajar, la medicina tradicional, eso ya es, digamos, en cada pueblo de acuerdo a nuestra cosmovisión, ¿sí? Bueno, y ahí vamos avanzando, digamos, con muchos temas. Nosotros tenemos procesos en el marco también de una escuela de formación política organizativa de derecho propio, porque nosotros no peleamos con armas, sino peleamos con la palabra, con el bastón, qué es lo que representa a las comunidades, qué es lo que representa la palabra de los mayores, qué es lo que representa la historia de los mayores. Entonces, pues esto ha sido, digamos, como unos escenarios que se viene dando desde los territorios, escenarios propios. Y nosotros como comunidades, como autoridades, pues nos toca asumir esa responsabilidad constitucional, porque ahí está el error. A veces la gente dice, pero es que son gobernadores nomás. No, nosotros somos autoridades tradicionales reconocidas por la Constitución de Colombia en el 91 y tenemos la misma potestad que un juez, que un fiscal, y por eso nos sentamos a hablar con las instituciones y con los gobiernos locales, departamentales y nacional. Nos sentamos a hablar de autoridad a autoridad, a la diferencia que nosotros como autoridades pues no tenemos plata, nosotros trabajamos con el corazón, con sentido de pertenencia. Otras autoridades ya que no son indígenas, digamos ya las autoridades municipales y todo, pues son las que tienen la plata del país. Pero nosotros ejercemos nuestro control territorial, nuestro trabajo de fortalecimiento a la gobernanza y la gobernabilidad dentro de nuestras comunidades, ¿sí? Fortaleciendo nuestro sistema, fortaleciendo a la juventud, a las mujeres, fortaleciendo la historia de nuestros mayores, pero también hablando la palabra que nos siguen dejando nuestros mayores. Es decir, nuestra historia no se puede acabar aquí, nuestra historia tiene que continuar por siglos y por siglos y por siglos, porque antes de llegar en estos territorios los españoles pues vivíamos nosotros. A nosotros no nos han llegado a descubrir, a nosotros no nos han llegado, como dice la academia, llegaron a descubrir a América, llegaron a descubrir a los indios, no. Ellos ya llegaron y nosotros ya estábamos acá. Aquí a nosotros nadie nos ha descubierto, nosotros ya existíamos por historia, ¿sí? Entonces, eso, mis queridos amigos, quería compartirle con ustedes esto. Hay mucho que hablar, pero pues toca de esto. Yo quiero decirle a la escuela de Red Pana que sigan, que continúen. Yo arranqué con miedo a la edad de 14 años. A veces quería iniciar, quería retirarme, pero me metí de lleno a defender mis comunidades, a defender mis derechos como persona, pero también a defender los derechos colectivos de mis comunidades. Entonces yo los invito para que ustedes, jóvenes, hombres y mujeres mayores, no bajen la guardia. Sigan formándose, sigan fortaleciendo sus comunidades indígenas, afros, campesinas, sigan fortaleciendo sus propios escenarios. Los escenarios ya están dados en la Constitución, ahora hay que hacerlos valer esos escenarios. Nuestros derechos ya están dados en la Constitución, hay que hacerlos valer esos derechos como comunidades, como pueblos. Adelante.